Bueno, pues Mateus, muchas gracias por tu tiempo y tu disposición para platicar conmigo. Y Listo. para empezar, bueno, ¿podrías decir quién eres? Sí, una gran pregunta, ¿no? Normalmente, cuando nos preguntan quiénes somos, pues hablamos de nuestro trabajo, pero creo que deberíamos hablar un poquito más que solo eso, ¿no? ¿Qué somos? Pues somos muchas cosas, no solo lo que hacemos. Pero tradicionalmente se dice eso. Entonces, pues yo me dedico a, eh, ¿cómo se puede poner? Pues soy maestro y fundador de una sociedad de conocimiento llamada Mindshop. Y yo he estudiado ingeniería industrial y luego me dediqué a hacer, hice una maestría en filosofía y me especialicé en los lados aplicados de la filosofía, como filosofía de la tecnología, filosofía de la ciencia, filosofía de la psicología, mi filosofía de la mente, filosofía del arte. Esos son los aspectos que más me interesan, pero claro que tuve una formación general de filosofía pura, ¿verdad? ¿Y qué más? Me gusta el cine, me gustan las películas de terror en específico, me gusta la naturaleza, la jardinería, me gusta cocinar, estar con mi esposa, descansar también es una de mis pasiones, aunque no siempre hay tiempo, pero también me gusta mucho lo que hago. Estuve por un gran periodo de mi vida enfocado en, como muchos, ¿verdad? En el materialismo, en conseguir dinero, pero me di cuenta lentamente de que la vida se trata de mucho más que de eso, entonces cambié un poco mi forma de vivir, en pocas palabras. Ok. Oye, y a propósito de Mindshop, yo me acuerdo que incluso creo que con Chomsky lo hablaste, que tú tenías la intención de que la sociedad durara 2500 años. ¿Sigues teniendo esa idea? Sí, pues 2500 es un número arbitrario, ¿verdad? Lo que yo quiero es que dure, yo qué sé, 1000 años, 2000, 3000, 5000, lo que sea en realidad, ¿no? Más que nada se podría resumir en que quiero que Mindshop se convierta en una fuerza a través de los años, ¿no? Que viva más que nosotros, por lo menos, ¿no? Que supere pues, la vida de sus maestros y de sus miembros actuales. No sé cómo le vamos a hacer, Mario, ahí me ayudarás a estructurarla y todos los demás miembros de Mindshop nos ayudarán a estructurarla de alguna manera que sobreviva y que no se trate de una persona o no se trate de una forma de ver el mundo en específica, sino que se trate de pensamiento y preservar conocimiento, ¿no? Una sociedad de conocimiento, a fin de cuentas, como nos dijeron a nosotros en la carrera de filosofía, fue que en gran medida una de las visiones de para qué es la filosofía sería identificar lo que es conocimiento y preservarlo, ¿no? Y aquello que no es conocimiento, nombrarlo como tal y expresar lo que sirve, ¿no? Como hacer un trabajo de permear lo que sí sirve de conocimiento y quitar a un lado lo que no. Ahora, claro que pues es un gran reto, ¿cómo hacer tal cosa? Te comento, Mario, que me inspiré en dos grandes sociedades de filosofía en Inglaterra, que es la Royal Society of the Arts, que es una sociedad no solo de filosofía, sino que de arte, pero en otra que se llama la Sociedad Aristotélica, Aristotelian Society, que es de Inglaterra, está ahí en Londres la sede. Y son instituciones que llevan, pues, ¿qué? 300, 400, 500 años. Y creo que son algo muy importante en el mundo, porque ese tipo de sociedad de conocimiento o sociedad de arte no se tratan de hacer dinero, se trata de que las personas aprendan y que las personas se conozcan entre ellas y a ellas mismas. Entonces, son instituciones libres de inversión privada y no siempre, pero idealmente, me arriesgaría a decir, tienen que ser libres de inversión gubernamental. Por lo menos así quiero que sea Mindshop, ¿no? Y tú has visto, y les he comentado que me han hecho propuestas de inversión, pero yo no quiero de pronto endeudarme a tanto y tener accionistas, porque cuando empiezan a entrar agendas privadas y agendas políticas, pues van a empezar tú sabes a qué me ideología
consecuencia, tal vez dogmas. Yo quiero que se... Y si me preguntan, ¿no? Analítica, pero yo también estudié filosofía continental, ¿no? Me gusta mucho Nietzsche, Sartre, Kierkegaard. Entonces, no es como que tiene que ser una sociedad de filosofía, no es una sociedad de filosofía analítica. Simplemente vamos a estudiar de todo, lo que sea filosofía. Y no solo filosofía, como bien sabes, también estudiamos historia, matemáticas y ciencia. Tenemos el curso de antropoceno por ahí. Es una sociedad de estudio, se podría decir, de conocimiento, a fin de cuentas. Sí, y yo creo que de eso que hablas del conocimiento, creo que sí varía o cambia mucho, ¿no? Incluso la verdad de cada generación, incluso que yo entiendo que una generación pues es una masa de personas con ideas distintas, porque surgieron pues, de situaciones distintas. Y creo que la historia estudia la verdad de cada generación. ¿No lo crees? La historia, sí es una pregunta interesante. ¿Qué es la historia, verdad? Yo creo que la historia estudia aquello que debe preservarse, aquello que importa como tal. Porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, en el ámbito genético, hay ciertos genes que se quedan en el mundo, ¿no? Hay genes que se van, hay genes que se quedan. No solo en los animales humanos como nosotros, sino que también en los animales no humanos, como los osos, los caballos, los perros, ¿verdad? Todos estos. Y así como la naturaleza vegetal también, ¿no? Algunas plantas se preservan y algunas se van extinguiendo. Claro, deberíamos de preservar todas las especies, no estoy diciendo eso, pero hay una cosa que se llama la selección natural, en donde a través de, yo qué sé, y no tenemos que irnos a una escala chica de 1000 años, sino 50,000, 100,000 años, se van preservando ciertos genes. En la historia pasa algo interesante. Algunas cosas se preservan y algunas no. Eso es lo que le llamamos en la academia la prueba del tiempo. ¿Por qué algunos libros se proliferan y se siguen leyendo y otros no? Claro, hay personas que pueden decir, pues mira, hay gobiernos que a la fuerza ellos se encargan de preservar un grupo de libros. Hay universidades que se dedican a preservar algunos libros. Hay religiones que se dedican a preservar algunos libros. Pero a fin de cuentas son humanos todos, ¿no? Entonces, los humanos que preservan y que no. En el ámbito histórico hay sucesos, pues la historia de Napoleón, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que sucedió, los griegos antiguos, ¿verdad? Algunos pedazos de historia se quedan en la humanidad. Entonces, sí, estudian estos eventos y la filosofía se trata de esto que mencionas. La historia de la filosofía se trata de preservar aquello que consideramos como los mejores argumentos, los argumentos más coherentes, más válidos en la historia, ¿no? Y el ejemplo por excelencia sería los griegos, ¿no? Te tocó a ti llevar el ciclo número 1 de Mancho, donde estudiamos presocráticos, clásicos y a Marco Aurelio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué todavía se lee La República, que fue escrita hace 2500 años, ¿verdad? Y Y ahí te pregunto a ti. es lo que veíamos el otro día en lo de Big Data, ¿no? O sea, hay personas que deciden ellos qué conocimiento va a pasar o qué ideas y cuáles no. Y yo estoy seguro que hay muchas buenas ideas que no pasaron porque tal vez en su momento no correspondía y se perdieron en el tiempo, ¿no? También. Y fíjate, bueno, regresándome un poquito para atrás, tú sé que has estudiado mucho a Nietzsche. ¿Por qué elegiste a Nietzsche entre tantas filosofías? Bien, primero sobre además un comentario sobre lo que hay ideas que se pierden en el tiempo. Definitivamente hay ideas que se pierden en el tiempo y es una gran tragedia eso. Por ejemplo, de Aristóteles se perdió entre 4/5 y 3/4 de su trabajo. Y eso es una gran tristeza, una gran tragedia. Y no dudo que también se perdió mucho trabajo también de Platón. Bueno, no creo que tanto, pues habría más evidencia por ahí, pero de muchos otros, incontables, que ni siquiera podemos nombrar.
¿Y qué significa eso? Pues eso sí es también, tal vez se podría decir, selección natural de la historia, selección natural. Claro, por ejemplo, hay imperios que conquistaron y se dedicaron a incendiar y quemar y matar, ¿verdad? Entonces son grandes atrocidades. Sí, Pero, pero cuando se pudo preservar, se decidió preservar algunas cosas, porque así como se perdieron libros con tragedias, también yo creo que hay libros que simplemente nadie los leía, o los leían algunas personas y decidían dejar de leerlos. Eso es otro fenómeno también que... sí, ¿no? O sea, creo que, fíjate, esta pregunta va en sentido de eso. ¿Por qué, o sea, uno no lee a los filósofos contemporáneos? ¿Cómo espera ser leído entonces si se es filósofo? Y entonces te vas a morir y te van a leer años después. Y eso si realmente tus ideas Bien, atraviesan esa barrera del tiempo. Si no, muy tu bien. trabajo habrá sido pues en vano. Completamente de acuerdo. Eso es una gran dificultad del estudio. Si quieres, ahorita pasamos a Nietzsche, nada más vamos a cerrar esta Sí, idea, ¿no? Para no ramificar tanto. sí. Pero definitivamente, hay una frase que acabo de platicar con una de mis mentoras, de esta Marianne Talbot de la Universidad de Oxford. Ella pues, es filósofa a nivel profesional en una de las mejores universidades del mundo y ya tiene una edad avanzada, ya ha dado muchas clases y ella me comentó, digo, es una frase de que en el momento que platiqué con ella no me acordaba que la había escuchado, pero es una frase que ahí está flotando. La frase es publish or perish, es publica o desaparece. Entonces, en la academia, el que no publica se va cayendo en el olvido. Uno tiene que estar, y no solo publicar una vez, sino es publicar mucho, tanto cantidad como calidad. Pero el problema que enfrentamos hoy, como bien recordaste, el tema de Big Data, ¿verdad? Participaste del taller de Sí, tecnología. sí, sí, sí. Eh, eh, Eso es un gran problema de hoy, porque primero, somos demasiados humanos en el mundo, ¿no? Animales humanos en el mundo, y somos capaces de subir cantidades absurdas de información al Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo filtrar? ¿Cómo entender qué es conocimiento Sí. y qué no? Estamos nadando en un No, mar. y era lo que pasaba antes con la imprenta, ¿no? Que también hubo así mucho debate y demás, que pues, se producían libros innecesarios, que ahora no solo libros, sino lo que tú dices, pues el Sí. tema de las redes sociales. Hay una frase que luego me podrás ayudar a rescatar. Creo que es de Voltaire, pero él decía algo así como que el mundo no puede tener suficientes libros buenos y no puede dejar de tener pocos libros malos, algo así. The world can't get enough good books and can't get enough should not get enough bad books, Ok. algo así es en inglés. Pero básicamente es eso, que no solo es que necesitamos más libros buenos, sino que también necesitamos menos libros malos. Sí. Pero es que Eso es estás de acuerdo un que incluso censurar eso, pues ya atenta contra los derechos hoy en día. no, Y no sé, censurar es una palabra muy difícil de usar. sí, sí, claro. Muy difícil. Y por No, ejemplo, igual leía, pues de ese tema de la imprenta, que creo que el primer libro que salió, no recuerdo muy bien, pero creo que fue una enciclopedia que se llamaba la Enciclopedia de Diderot. de Y, Denis Diderot, el francés, filósofo. ajá, creo que sí, o Denis tenía algo que ver con la Biblia, alguna de esas dos, pero se dice que si no hubiera existido alguna de esas dos, no hubiera existido la ilustración. ¿Por Wow. qué? Porque si no se leía, pues si no se tenía algo que leer, que incluso creo que la Biblia en aquellos tiempos, pues nada más la tenían acceso a ellos, pues los sacerdotes y demás, ¿no? Sí. Sí, sí, Hay es un peligro, hay un peligro que acabo de leer, Mario. Estoy llevando bueno, nada que ver, estaba viendo una clase sobre un tema de la paradoja del conocimiento. La paradoja del conocimiento se puede decir, explicar muy fácilmente, ¿no? Pues más conocimiento nos permite tener más libertad, tener está la frase de Platón, ¿no? Conocimiento es poder, ¿verdad? Pero también más conocimiento nos puede llevar a tener
ciertos miedos, entender ciertos problemas y eso nos puede paralizar. Entonces, a veces más conocimiento puede ser malo, ¿verdad? Y así digo, esa es una versión reducida de la paradoja del conocimiento. Y al estudiar filosofía la enfrentamos, tú sabes a qué me refiero. Y el contexto en el que presentaban esta paradoja era el contexto tecnológico. Entonces, mientras más sabemos sobre los algoritmos, pues más los entendemos. Y a la hora, por ejemplo, de votar por un partido político que tenga más conciencia de, ¿verdad? Conciencia de los peligros de la invasión de privacidad, pues podemos elegir, o los líderes, o las empresas, o los sistemas, pues tenemos más conciencia del peligro de la inteligencia artificial, o sea, no la inteligencia artificial fuerte, ¿verdad? De los algoritmos, me refiero, del machine learning, del aprendizaje automatizado. Y pero por otro lado, mientras más sabemos de estos temas, pues más sabemos que nos están espiando, entre comillas, más nos autocensuramos al hablar, más tenemos estos problemas de cómo comportarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos va a contratar una empresa, sabemos que los que contratan se meten al Facebook, se meten a Google, entonces pues tenemos más cuidado con nuestro comportamiento, entonces limitamos nuestro comportamiento. Entonces hay un lado bueno y un lado malo de saber. Ahora, el maestro que estaba dando la clase que yo vi, básicamente lo que decía es que esto es un tipo de falsa paradoja. En realidad no sería una paradoja porque se trata más que nada de una media verdad. ¿Por qué? Porque sí, al principio, cuando empezamos a aprender sobre estos temas, da miedo y nos da ansiedad tal vez. Pero una vez que entendemos a profundidad lo que están haciendo estas empresas eh, y ya sabemos cómo protegernos, pues nos da una tranquilidad. Decimos, mira, el mundo es así, sabemos lo que están haciendo, sabemos qué podemos hacer, entonces como que ya nos deja más tranquilos, ¿verdad? El problema es que yo digo que es una masa de mayoría la que no sabe sobre eso. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso es el verdadero problema. Están distraídos y no hay esperanza de aprender, Sí, ¿sabes? y por ejemplo, pues realmente eso de las redes sociales que te roba el tiempo sin darte cuenta, la verdad. Sí. Hasta que, como dices, ya reflexionas, comienzas a pensar lo que está pasando o simplemente lo lees y ya eres como, tratas de evitar eso, ¿no? Definitivamente. Ese es un tema que nos tocó a nuestra generación enfrentar. Deja tú resolver, es otra cosa, enfrentar. Yo creo que cada generación tiene sus retos. Uno de los grandes de la nuestra es luchar contra estas empresas que tienen productos y servicios diseñados para hacernos adictos. Es una realidad, no necesitamos, no es ninguna teoría de conspiración, ya es algo que está en el conocimiento Sí, general. Son negocios, hay que sí. entender que son negocios. Sí, y como tú dices, primero hay que, o sea, deja tú resolverlos, ¿no? Enfrentarlos. Por ejemplo, está la frase esta de para entender, para, para salvar al mundo necesitas primero entenderlo y luego transformarlo. Y creo que Mm. tiene mucha relación con esto. Primero tenemos que entender cómo nos están manipulando para Claro, darnos cuenta que está mal y bueno, exacto, tenemos que desarrollar las palabras para entender lo que está pasando. Y otra, mucho del vocabulario que se está desarrollando para entender estas tecnologías, ni siquiera está en español, está en otros idiomas. Entonces, ¿qué esperanza hay de explicar algo en un idioma si no existen las palabras correctas? Y aquí nos enfrentamos con un problema sin precedentes, ¿no? Cómo, y tiene que ver con un texto de Platón, el Euthyphro de Platón. Hay una paradoja que presenta Platón sobre el conocimiento, que es otra paradoja del conocimiento, una paradoja más antigua. Eh, eh, es una paradoja epistemológica, para que la diferenciemos, ¿no? De teoría de conocimiento, una paradoja de teoría de conocimiento. Entonces, Platón dice, digo, está muy largo el tema, lo, vamos a hacer lo voy a hacer muy breve con un ejemplo. Si alguien te dice, busca una aguja en un monte de paja, en un pajal se dice, ¿no? No sé si se dice en español, ¿sí se dice en español? Sí. ujú, sí, Si es aguja, no pajal, porque igual le está diciendo mal. Y no sabes qué es una aguja. ¿Cómo la encuentras? sí.
sabes que es paja. Entonces, estás moviéndole ahí, de repente encuentras un martillo y dices, ¿esto es la aguja? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes encontrar una aguja si no sabes qué es? Cuando la ves por primera vez. Y eso es algo, y esos son los problemas que enfrentamos cuando nos toca entender conceptos y tecnologías y situaciones sin precedentes. Como no hay precedentes, ¿qué haces? Y muchas de esas empresas que ya tienen un aspecto muy bonito, ¿a qué me refiero con bonito? O sea, tienen un aspecto, un marketing muy pulido, muy bonito, muy bueno, que Google es una empresa muy buena porque nos dan información. YouTube pues, nos dan que entretenimiento, información, ¿verdad? Muchas cosas. Facebook nos conecta con nuestros amigos. Amazon nos entrega nuestros productos. Netflix nos presenta arte. No Sí, todo Netflix es arte, pero sí, alguna forma de arte, entretenimiento, ¿verdad? Están tan bien diseñadas esas empresas que las personas no logran irse más allá. ¿Qué están haciendo allá en Silicon Valley? Cuando hacen un patch nuevo, una versión nueva y bajas una nueva versión ¿verdad? Actualizan las páginas. ¿Qué actualizaron? Cada que aceptamos unos términos y condiciones, porque hemos aceptado sí, sí, años, prácticamente todos los días nos toca bajar una actualización y aceptar unos términos. ¿Qué se diseñó en un laboratorio de datos en Silicon Valley que estamos tratando? Y eso me temo, Mario, que no hay una buena solución. O sea, sería dejar de aceptarlos hasta entender, pero puedes vivir en un mundo así, ¿verdad? sí. Sí, o sea, y es que literalmente somos empleados de todas esas empresas sin darnos cuenta, ¿no? Porque pues no nos cobran y nosotros estamos trabajando para que siga funcionando, estamos ahí compartiendo, viendo y no nos Ahí, damos cuenta. ahí tengo algo interesante que comentar. En el libro, hay un libro que salió, fíjate, salió en el 2019 y fue un gran libro, 2019. Se llama Surveillance Capitalism, Capitalismo de Vigilancia, de una socióloga de Harvard que se llama Shoshana Zuboff. Un libro que sí tiene ámbitos académicos y técnicos, no es un libro fácil, pero es un libro que trata de acercar los ciudadanos generales con la realidad de las cosas. Es decir, es un puente, así les podríamos llamar a esos libros. ¿No? No es académico, pero tampoco es un libro popular así nada más, ¿verdad? Tiene una dificultad. En ese libro, Shoshana comienza hablando sobre esto que mencionas, ¿no? Que son gratis las plataformas. ¿Qué significa gratis? Y la concepción general es que nosotros somos el producto, que es como el ejemplo, ¿verdad? Cuando el producto es gratis, tú eres el producto. Pero eso es un falso entendimiento. Ahí te va, Mario. Hasta a mí me sorprendió porque yo ya había estudiado de algoritmos y datos y yo seguía con esa primera definición, que el producto somos nosotros. En realidad no es tan sencillo, está más complicado. Nosotros no somos el producto. Lo que somos nosotros, los usuarios, porque así nos llaman las empresas, lo que somos nosotros, hacemos una función como una piedra de afilar hace para un cuchillo. ¿Qué significa? Esa es una metáfora que a mí se me ocurrió esa metáfora porque simplifica toda la explicación. Una piedra de afilar afila el cuchillo, mejora el cuchillo. Entonces, lo que los humanos somos para estas empresas, somos piedras de afilar para sus algoritmos. El producto es el algoritmo y el algoritmo se vende intercompany, business to business. Google se lo vende a Toyota para vender carros. YouTube se lo vende a Uber para vender viajes. Y a Rappi para entregar comida. ¿Sabes? Fíjate los ejemplos, que ya estoy completamente, los anuncios Sí, que uno está viendo ya, ¿verdad? Pero te fijas cómo no es tan sencillo. Entonces, sí, se pueden proteger, o sea, y dicen, el producto es gratis y ustedes no son el producto, no se preocupen, sigan usando. Pero claro que, y esto viene del behavioral surplus, eh, entienden el comportamiento y venden esta inteligencia comportamental, venden esa inteligencia. sí, a fin de cuentas somos siendo usados
Y manipulados peor, ¿no? Sí, 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 Todavía peor. todavía peor, está pesado, está pesado. Y re- mm, mm, regresándonos a ese tema de las ideas, Sí. este, pues tú qué consideras que es una idea que atraviesa pues el tiempo. Por ejemplo, Ortega y Gasset decía que el filósofo era como un aventurero del tiempo que regresaba y traía buenas noticias o traía noticias nuevas, más bien, Sí. sobre lo que iba a hacer, ¿no? Mm. Pero tú qué consideras, cómo romper esa barrera del tiempo con tus ideas. Pues mira, primero, ¿cómo romper la barrera del tiempo? Y esa es la segunda, ¿cómo romper la barrera del tiempo? La primera que preguntaste fue, eh, ¿qué se considera, qué se deberíamos de preservar a través del tiempo? ¿O qué se Ajá, considera no, no, buena idea? cómo tú tienes un pensamiento original, Mm. nuevo, y rompes la barrera del tiempo. Ok. O atraviesa, es decir, la República, Sí. y hoy la seguimos leyendo, ¿no? Vale, ok, ya. Eh, algo que es de las primeras barreras que uno enfrenta al enseñar filosofía en América Latina es que la gran mayoría de las personas no saben que la filosofía se hace con algo que es más grande que la filosofía, que es la lógica formal. La lógica formal es un campo que comenzó en la filosofía y las matemáticas. Ahí se desarrolló con los griegos y un poquito con los egipcios, ¿verdad? Pero más en la filosofía y en otros ámbitos con los griegos, eh, que tiene la capacidad de comprobarse. Puedes hacer pruebas matemáticas, puedes hacer comprobaciones filosóficas. Hay una conexión entre las causas, las premisas y la conclusión para formar un argumento válido y coherente. Eh, y pienso que, y claro, la lógica formal no es solo la espina vertebral de la filosofía, sino que también es la espina vertebral de la ciencia, de la ciencia, de las matemáticas, de la programación. Podríamos decir que prácticamente cualquier trabajo académico serio eh, tiene esas estructuras lógicas. Aunque ya hay campos muy avanzados que ya están a nivel postdoctoral, que ya se van un poco al lado de la conciencia, se van al lado del arte, o en el caso de la ciencia, la física cuántica, que parece que rompe las leyes de la lógica convencionales o los principios lógicos convencionales. Necesitamos otros tipos de lógica. Pero a fin de cuentas, buscamos explicaciones. Si hay un fenómeno paranormal que parece un fantasma, ¿verdad? Eh, pues tal vez todavía no entendemos qué es, pero no quiere decir que sea magia. Normalmente tachamos todo como magia, como paranormal, pero tal vez dentro de 500 años se entiendan. Ahora, ¿qué es lo que se preserva y qué no? Volviendo a la pregunta, pienso que tiene que ver con este concepto de la lógica formal. ¿Y por qué pienso esto? Porque la lógica formal está en el universo, está, ¿a qué me refiero con, digo, igual lo dije un poco raro, pero está en el mundo independiente de los humanos. Pues hay evidencia que los animales hacen lógica, ¿no? Los animales no humanos, ¿verdad? Hacen lógica. Así como las plantas hacen lógica. Estoy leyendo un libro sobre el concepto de la cognición de las plantas, Plant Cognition. Y solamente estoy leyendo 2 libros, no me gusta leer muchos libros a la vez, Sí. a lo mucho 2. Quiero reducir ese número a uno a la vez. Para mí eso sería lo ideal. Pero bueno, eh, hay cognición, hay razonamiento, tanto en las plantas como en los animales, como en los animales humanos, como en los animales no humanos. Entonces, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es este? Yo le llamo el campo más extraño para mí, es el campo de la lógica formal. Eh, está ahí en la estructura. Entonces, las ideas que se van preservando o que deberíamos de preservar, claro que esto lo estoy diciendo desde mi vida, que es Sí. lo único que puedo decir. No puedo decir nada fuera de quién soy y de mi conocimiento. Pero lo que deberíamos de ir preservando
Y de ahí está la idea de, de Gasset, de Ortega y Gasset. La verdad no lo he estudiado mucho, pero se me dice muy buena esta frase que mencionas. Se me hace muy coherente, porque los filósofos tienen las habilidades para estudiar con paciencia el pasado y decir, mira, ahí se nos pasó un detalle. Como mencionaste, hay muchos que se nos han pasado y que tal vez deberíamos de traer. Y parte del rol de los filósofos es eso. Otra parte del rol de los filósofos es anticiparnos a los problemas que se están avecinando. Por eso yo pienso que la filosofía es un tipo de innovación intelectual, porque se trata de innovación, porque al tomar algo del pasado, haces un argumento. ¿Para qué haces un argumento? Para prevenir o entender algo hacia el futuro, para entender lo que sigue. Y esto nos lleva, digo, voy a hacer con tu permiso, voy a conectar esto con tu otra pregunta Sí, de sí, lo de adelante. Nietzsche, de por qué estudié y me interesé por Nietzsche, o por qué lo escogí. Porque sí, es un tipo de elección, ¿no? Yo me topé con el trabajo de Nietzsche en preparatoria, como muchos lo hacen antes de entrar a la carrera, y durante carrera leí algo, pero hay algo de la historia de Nietzsche. Primero que nada, la historia de Nietzsche, si leen en Wikipedia cómo vivió y cómo murió, pues les va a interesar ahí para empezar, ¿verdad? O sea, es algo raro cómo fue todo esto. Luego está la parte controversial de cómo se robaron su trabajo, tomaron su trabajo después de que murió y lo utilizaron para hacer atrocidades y luego Sí. se manchó su nombre y lo odiaron, todos lo odiaron por muchos años y lo siguen odiando. Muchas personas lo odian ni lo leen porque pues piensan automáticamente que es un tonto ignorante, ¿verdad? Eh, pero hay un resurgimiento de Nietzsche en el finales del siglo XX o siglo XXI, en donde ya hay ciertos departamentos de filosofía que están enseñando a Nietzsche. Entonces, leí, cuando decidí meterme a la filosofía de lleno, ya había leído un poco de Nietzsche, nunca un libro completo, pero luego decidí leer un libro completo porque dije, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si verdaderamente me gusta. Porque hay muchas frases de Nietzsche, muchas quotes, ¿no?, que están ahí en Instagram y bien bonitas, bien sexy, que escribía muy bien, muy poéticas, pero quise entenderlo bien. Y ya después leí un libro, entendí muy poco, lamentablemente así es, pero ya en maestría llevé una clase de Nietzsche con profesionales de Nietzsche, gente con doctorado que han estudiado toda su vida y ya avancé un poco más. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue ese el primero? Pero bueno, en realidad no fue el primero para mí. Para mí el primer filósofo que estudié fue Bruce Lee, interesantemente. Muy pocas personas piensan que Bruce Lee fue filósofo, pero él estudió filosofía. Y lo que hizo Bruce Lee fue vivir su filosofía. Estudió carrera de filosofía y luego hizo un arte marcial nueva, se llama el Jet Kundo, y de cierta forma fundó la MMA, las Mixed Martial Arts. Es un mezcló artes marciales, hizo algo tal vez más grande que inventar un nuevo deporte, pero él tenía una filosofía y todo. Pero vaya, lo estudié muy poco porque también no es un filósofo profundo, y luego me empecé a meter a Platón, Aristóteles y Schopenhauer, muchos. Pero Nietzsche se quedó conmigo. ¿Y por qué, verdad? Pienso que entendió unas verdades humanas más allá de lo que cualquier otro humano hizo en su tiempo. Siendo conciso, creo que estaba dándole vueltas al asunto y esa es mi respuesta. Eh, Logró no solo entender ciertas ideas como expresarlas sin un fin económico y sin un fin académico. ¿Por qué sin fin académico? Porque él se salió de los departamentos de filosofía, se salió y se fue a vivir, ¿verdad? Pues, ¿por qué lo hizo? Eh, Muchos piensan que Nietzsche era nihilista. Tuvo un periodo nihilista en donde criticó mucho de lo que había de conocimiento y luego tuvo un periodo constructivo en donde hizo propuestas. Pero para llegar a eso se requieren muchos años de entendimiento de Nietzsche. Las personas se quedan en lo raso, en las medias verdades y utilizan lo que les conviene. Y ya, presenta su esta. Yo creo que, pero también Nietzsche es pesado. Entenderlo, leerlo es pesado, es difícil. Y es Entonces, algo a lo que hoy, yo creo que mucha gente ahora se está interesando
más por la filosofía y bueno, ya, ¿no? Leen algo muy pesado o leemos algo muy pesado, no lo Sí. interpretamos bien o lo malinterpretamos o simplemente no lo entendemos. Justo también Ortega y Gasset dice que la cortesía del filósofo debe de ser la claridad, alejarse de los tecnicismos, porque no es solo tu filosofía para una parte académica, profesional, filósofos, sino que tu filosofía debe ser entendida por todos, ¿no? Porque si no pasa esto de que tal vez las personas al no entender algo o al hacerse muy pesado, se alejan. Sí. Y Bien, tu trabajo como bien. filósofo, ¿cómo, cómo está siendo? Excelente, y te agradezco mucho por esa pregunta, Mario. Te agradezco porque pues, me vas a permitir explicar un poco de qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué estoy tratando de hacer? No sé si lo estoy logrando, pero especialmente ese comentario de Ortega y Gasset. Fíjate, gracias a estas dos ideas que me estás pasando, creo que debería leer un poco más tal vez de Ortega y Gasset, ¿no? Sí, yo la verdad no lo he leído mucho, pero, Me, o sea, me di cuenta que para los podcasts pero sí me te llama debes la de atención. preparar. Entonces me gustó eso porque me preparé y tenía ese libro de Ortega y Gasset ahí guardado. Es de la editorial Gredos. Entonces toda esta semana empecé a leer. No avancé mucho, avancé unas cuantas páginas, pero Mm, leí eso de qué es filosofía. mm, Y haz de cuenta que es como, son cursos que hay como un movimiento académico en España y hay un problema. Entonces, creo que Ortega y Gasset se va de la academia, se cierra la universidad, él se va a un teatro y empieza a dar esos cursos a esos académicos, pues que ya no podían, bueno, a esos estudiantes que ya no podían acceder a la universidad. Entonces los da en ese teatro y creo que como empieza a ir mucha gente, se va a otro teatro más grande y ahí pero bueno, el punto es que es ese libro que se llama ¿Qué es filosofía? Bueno, más bien es ensayo, ¿no? qué interesante, qué interesante. Entonces, volviendo a la idea, Ujú. la cortesía del filósofo es usar palabras del día a día. Estoy plenamente de acuerdo, porque muchas veces pues hay dos cosas que pueden pasar más, pero ahí las van dos. Algunas personas usan lenguaje complicado para que nadie entienda y otras usan lenguaje complicado sin pensar en que todos entiendan. O sea, sin querer, ¿verdad? Solamente así. Son dos posibilidades, pueden haber más. Pienso que eso es un serio problema en la filosofía, porque, y de cualquier disciplina difícil, porque, por ejemplo, ciencia muy avanzada, ingeniería muy avanzada, Física. historia, Bueno, todo tienen tecnicismos, todos los grandes campos de estudio tienen ciertas matemáticas, ciertos tecnicismos que, pues a veces son imposibles de simplificar, pero hay veces que sí se pueden simplificar y hay quienes no lo hacen. Y ahí está el concepto de la Torre de Marfil. La Torre de Marfil es, oye, donde están los académicos en la Torre de Marfil, estudiando ahí, sin que nadie los entienda más que ellos mismos. Y ahí está mi postura, por lo menos en este tema, Mario. Yo pienso que el mundo sí necesita de esos, algunos, pero el mundo también necesita mucho de, como estos puentes que te hablé. Usé el libro Puente, que es un libro que está también con un pie en la academia y con un pie sólido en la sociedad. Porque el estar transmitiendo, pasando este conocimiento, es central para que el mundo se construya de una manera deseable, para que tengamos un futuro deseable, para que tengamos un futuro, ¿verdad? Ya estamos en términos ahí caóticos, catastróficos, en donde hay poca esperanza, se sabe, pero pues necesitamos eso. Siempre he pensado que cuando se trata de filosofía, y en este medio, ¿verdad? Porque estamos hablando de podcasts, ¿no? En el ujú. Internet. Sí. Cuando estamos, y pues está el podcast que tengo con mi hermano, a veces hay personas que empiezan a usar tecnicismos y así. A mí se me hace poco necesario, porque cuando uno puede explicar algo con palabras más sencillas, uno lo debe de hacer, principalmente en el medio conversacional, ¿verdad? Ahora, el medio escrito es otra historia. Vamos a darle. Pienso que la filosofía, por lo menos en este medio, debería de buscar eh,
no alumbrar, no alumbrar con, ¿cómo se dice? Alumbrar con fama para buscar aplausos, sino que debería de iluminar, ¿no? ¿Sabes? Para que más personas se hagan las preguntas correctas y dejen de, Y, pues, estar viendo ilusiones, viendo sombras, ¿no? y eso que dices de la pregunta, ahora, por ejemplo, yo me acuerdo que tú nos decías en el curso, no todas las ideas son filosóficas, ¿no? Entonces, Bien. por ejemplo, la pregunta de la vida y de la muerte, ¿por qué es más filosófica que la pregunta de hoy me levanté y qué voy a desayunar? Mm. Porque la pregunta, hoy me levanté y qué voy a desayunar, es una pregunta, eh, O pues, no necesariamente. Ujú. otra dices. Sí, o sea, cualquier otra, pero que no sea Ujú. filosófica, vaya. Bien, vamos para darte una respuesta considerable, vamos a hablar un poquito de qué sería una pregunta filosófica, ¿verdad? Para fin de Ujú. cuentas, esa es la pregunta, Sí, ¿no? sí. Pues la filosofía es una palabra muy antigua que muchas personas usan a veces sin saber qué significa. Entonces, una definición, pues, integral que ha pasado a la prueba del tiempo sería que la filosofía es el estudio riguroso y sistemático a través de la lógica formal de preguntas de índole metafísico, que es el estudio de la estructura de la realidad, epistemológico, que es la estructura del conocimiento, teoría de conocimiento, de índole ético, que sería el estudio de la acción, cómo actuar, qué es carácter, qué es una buena vida, qué es justicia, ¿verdad? De índole estético, es de filosofía del arte, ¿no? ¿Qué es belleza, qué es simetría, por qué hacemos arte? El arte está atravesada por los sentidos, el arte está atravesada por la inteligencia, ¿qué es? ¿Qué nos pasa cuando hacemos arte? ¿Verdad? Y de índole de lógica formal, porque eso también es un campo en sí. Hay gente que solamente estudia lógica pura y hay preguntas filosóficas dentro del campo de lógica pura. Y claro que hay muchos subcampos, por ejemplo, la filosofía del lenguaje, la historia de la filosofía histórica, la filosofía de la tecnología, la filosofía de la medicina. Y ahí, pero siguen en estos 5 campos, ¿no? La pregunta de la muerte es una pregunta filosófica porque está en el campo de la ética, en el sentido de que si es una pregunta ética, ¿cómo vivir? ¿Qué es una buena vida? Porque tú sabes que es una pregunta central del campo de la ética. ¿Qué es una buena vida? ¿Por qué queremos una buena vida? ¿No? ¿Qué sería una vida deseable? Pues automáticamente, porque tiene que ver con cómo actuar en el mundo, automáticamente esa pregunta tiene una pregunta dentro, anidada, se dice nested question, tiene una pregunta que es, pues, ¿qué es una buena muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el fin de la vida? Y esto se ha estudiado en la filosofía desde Epicuro, bueno, antes de Epicuro, desde que Sócrates, pues, fundó de alguna manera el campo de la ética y desde que Sócrates decide no hacerle caso, ¿verdad?, al veredicto, ¿no? Y decide morir. Pues dejó muchas personas pensando eh, qué es la muerte, qué hay después. Y por eso tiene un índole filosófico. Y yéndonos más allá, creo que también, pues hay un miedo, porque hay falta de entendimiento. No tenemos muy buenas explicaciones racionales para ese lado, ¿verdad? O para esa falta de lado, ¿verdad? Las religiones han hecho esfuerzos, cada quien es el juez de que si son buenos o malos esfuerzos, no quiero tomar partido, pero a fin de cuentas hay ciertas preguntas todavía en algunos lugares, por lo menos del mundo, ¿no? Entonces, por eso es de un índole filosófico. El ejemplo que usaste, que hay muchos ejemplos de qué sándwich me voy a comer en la mañana, pues no sería tan filosófico, aunque se puede transformar en una pregunta filosófica, pero tendríamos que empujar mucho la pregunta, porque si la tomamos así de valor primario, pues oye, ¿qué voy a desayunar? Pues depende un poco cuánto tiempo tienes, qué quieres hacer, y, ¿verdad? Entonces, tal vez la pregunta de qué voy a desayunar, tal vez a primera instancia no es una pregunta filosófica, pero si alguien quiere hacer un doctorado sobre
las mejores explicaciones racionales de qué significa el mejor desayuno del siglo XXI. Ahí tal vez la podemos llevar a una pregunta, Ahí ya entra, sí, ¿verdad? Porque un desayuno habla mucho de la persona, ¿no? Oye, sí. mataste un animal para desayunar, es la primera, ¿no? Ética Sí, animal. sí, sí, sí. Segundo, tiempo te tomaste? ¿Para qué? Eso habla de cómo vives tu vida. ¿Te tomaste tu tiempo para hacer tu café? ¿Viste un video mientras desayunaste o estuviste en silencio? ¿O platicaste con alguien? ¿Sabes? Entonces, Sí, sí, sí. eh, la filosofía, la verdad, una vez que entiendes de que son preguntas tan básicas, tan Sí, esenciales, y esto me lo dijo uno de mis mentores de Inglaterra, David Papineau, me dijo que pues, la filosofía no tiene un campo como tal, así como la ciencia tampoco, ¿no? La filosofía se trata de entender las mejores explicaciones racionales de estos campos, por lo menos. Pero, por ejemplo, pues, se podría construir una filosofía del deporte, en donde se entiende la epistemología del deporte, la metafísica del deporte, la ética del deporte, la estética, la belleza del deporte, y se hace algo filosófico. Eh, y así por muchas cosas, pero si metió gol o no metió gol, pues eso no es exactamente una filosofía, una pregunta filosófica. sí, yo creo que la filosofía puede, pues puede encontrar en todo filosofía, ¿no? Pensando mucho, mucho, mucho. Se puede extender, se puede extender. Ahora, ahí está el tema de que si deberíamos de hacer todas las preguntas filosóficas. Creo que esta sería una pregunta Sí, interesante. sí, Porque imagínate si tratáramos de profundizar todo lo que se nos presenta en cada día. No vivimos, simplemente sí, sí, no, nos quedamos, ¿verdad? Y creo que ahí es donde hay mucha de la crítica hacia la filosofía. Eh, Muchas personas, principalmente me arriesgaría a decir que en esos lados del mundo, en América Latina, piensan que la filosofía no sirve de nada, porque la figura del filósofo es el que profundiza todo, ¿sabes? sí, Y en eso estoy de acuerdo con la crítica popular. No debemos de profundizar todo, debemos de, oye, hay gente sin comida, debemos de buscar formas para que tengan comida. sí, Oye, hay gente sin educación, debemos de buscar formas de que haya gente con educación. Hay gente que no está logrando vivir una buena vida. Hay que buscar formas prácticas, ¿no? sí. Soluciones de otras cosas que no tienen nada que ver con filosofía. Sí, yo estoy de acuerdo. No todo deberíamos de profundizarlo con filosofía, pero Ujú. ¿tú qué consideras? Que yo creo que esto sí tiene una relación muy necesaria, el tema de la relación de la filosofía y la política. Yo creo que eso sí debería de ser siempre, siempre filosófico. Sé que, corrígeme si me equivoco, pero cuando llevamos la clase de Platón, cuando llevaste el primer ciclo, tú hiciste una pregunta Sí, sobre ese tema de la frase de Platón. Bien, 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 bien. Entonces, el contexto es que Platón dijo en la República, comentó a través de, ¿verdad? Porque está Sócrates como el personaje de la República, ¿verdad? No el Sócrates histórico, sino el Sócrates ficticio, y está platicando con el hermano de Platón, con Glaucon, y le dice, me temo que hasta que los filósofos, estoy parafraseando, ¿no? Hasta que los filósofos entiendan, estudien seriamente la política y hasta que los políticos entiendan y estudien seriamente la filosofía, me temo que no cesarán los problemas humanos eh, y no habrá paz, no habrá tranquilidad en el mundo hasta que suceda esto. Y luego hace la propuesta de que del rey filósofo, ¿no? Que sería que el gobierno debería de estar relacionado con los sabios, con los que tienen el conocimiento filosófico, conocimiento político, etcétera, ¿no? Que podrían ser mejores para ejercer este poder. Eh, la pregunta es, que me hiciste siendo preciso, es ¿por qué no se está haciendo eso? O si ujú, de, o por, ok, ¿por qué no se está haciendo eso? Es una pregunta bien difícil, a través de sí, las más difíciles que me sí, has hecho, pero, y de nuevo, lo puedo contestar desde mi perspectiva, desde quién soy, ¿no? No puedo salirme, puedo hacer esfuerzos mentales de salirme de quién soy, pero pues me temo que arrastraré ciertos sesgos, ¿no? ¿Por qué dije esto? Porque a la hora de estudiar filosofía, uno se da cuenta de lo enriquecedor que es la filosofía,
y uno, pues, quiere saber más, quiere estudiar más. Depende de quién es quién, depende de cada persona. Hay personas que estudian un poco de filosofía y ya, hacen otras Ujú. cosas, no pasa nada. Pero hay ciertas personas que estudian más y entienden los beneficios de la filosofía. Al hacer este proceso, pues uno acaba dándose cuenta de ciertas cosas del mundo y casi, y aquí es difícil, pero casi por regla general, los que estudian seriamente filosofía acaban alejándose un poco del tema de la política. Naturalmente y generalmente. Hay anomalías, hay ciertas personas que son la excepción de la regla y estudian seriamente y se meten a la política. Por ejemplo, digo, y te comento que eso no es solamente aquí de este lado del mundo, ¿eh? Eso es un problema global. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, en una de sus mejores universidades, tal vez la mejor, sería pues, Cambridge o Oxford, ¿no? Pero sería Oxford, que sucede esto. Hay una carrera que se llama, que es PPE, que es Philosophy, Politics and Economics. Eh, y la carrera se trata de estudiar filosofía, política y economía. En toda la carrera, estudias 4 años y medio de las tres. Y de esa carrera se han producido el mayor número de primeros ministros de Inglaterra. Eso es un dato interesante. De la mejor universidad, es una de las carreras más populares y es un número gigante. Luego métanse a Wikipedia, los que están escuchando esto, luego échate un ojo, Mario, pero básicamente no me acuerdo el número exacto, pero muchos. Entonces, eso nos puede decir algo, significa algo, no significa todo, no se acabó la plática, pero ahí hay algo, ¿no? Sí. Entonces, de este lado del mundo, ¿qué pasa? Pues hay un rechazo automático, primero que nada, por la filosofía, y pasa lo inverso con los que se interesan por la política. Y ahí ustedes son los jueces. Yo no soy político, pero amigos míos que están interesados, no, yo no tengo amigos que sean políticos, pero gente que está en el ámbito político difícilmente se interesan por la filosofía. Y, y es una tristeza. Yo he hecho esfuerzos para entender un poco más qué está pasando, primero que nada a nivel local, ¿no? O sea, con mi alcalde, con el gobernador, cómo funciona la legislación, Sí. los senadores, todo esto. Pero pues ahí hay una dificultad, Mario, que tú me gustaría que comentaras sobre el asunto, que uno, para vivir, que, que somos pues, que clase media, de clase baja, si vemos las clases altas que hay en el mundo, todos somos clase baja, porque hay unas altas que Sí. son absurdas, pero uno batalla, uno tiene que pagar la renta, tiene que pagar las deudas, tiene que pagar luz, gas, agua, y creo que ese argumento se usa también para otro lado, por lo que te iba a decir es, uno usa ese argumento para decir, no, pues yo no me voy a interesar por política porque tengo que pagar esto, pero también se puede decir, no, pues yo no me voy a interesar por filosofía porque tengo que hacer esto. Tal vez estamos muy concentrados en lo que les llaman la rat race, la Sí. carrera del consumismo, de tener más, ¿verdad? La carrera del capitalismo, que dejamos de poner atención en filosofía, dejamos de poner atención en filosofía. Sí, sí, no te queda tiempo para pensar. Pero, ¿sabes? Yo creo que es importantísimo que las personas participen, igual y no de lleno, pero sí participar en política. ¿Por qué? Porque yo creo que indirectamente la política condiciona tu vida, el destino de tu vida, el destino de tu familia. ¿Por qué? Porque pues ellos son los que te ponen las opciones de lo que hay. Y tú tal vez tomas no lo que quieres, sino lo que hay. Y hay personas que totalmente no les gusta la política y dicen: "No, pues es que muchos corruptos, mentiras y demás". Pues sí, pero aún así, pues siguen ahí. Entonces, pues no puedes apartarte totalmente alejándote pensando eso cuando, pues si te alejas, entonces sigues permitiendo abiertamente a esas personas que están a seguir haciendo lo que quieren y, pues hasta peor, ¿no? Y este tema de la filosofía, yo creo que también está esa parte de que, pues, puede mejorar, ¿no? Porque yo recuerdo que en la carta de bienvenida, y no recuerdo muy bien si es en esa, que nos dices que la filosofía se puede utilizar como una buena arma o como una mala arma. No en esas palabras,
pero más o menos ¿Como una así. espada o como un escudo? Ajá. Sí. Entonces está el Aunque caso. no quiero, disculpa, solo un paréntesis, no quiero implicar que la filosofía es una herramienta. No es Ok. exactamente eso. Sí, La sí, sí. filosofía es mucho más que eso, ¿no? O sea, Sí. pero, Sí. porque la filosofía no es solamente una herramienta, ni tampoco es un taller de herramientas. La filosofía se puede ver como un taller de talleres, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, adelante. Pero sí, sí comenta esto, que se puede, hay formas de usar la filosofía para atacar o para defenderse, ¿verdad? Sí, Pero exacto. Y eso es a bueno, lo que voy. Por ejemplo, no recuerdo en dónde leí, o creo que, que te lo escuché a ti, Mateus, de que un político en Estados Unidos utilizó el método socrático, pero como sí. para su beneficio personal. Entonces, Sí, fue Benjamin Franklin, pero lo ándale. dijo, sí, Benjamin Franklin fue en la parte de que les presenté eh, momentos de la historia de personas importantes que han leído y trabajado y admirado a los clásicos, ¿no? Y sí, él usaba el método socrático. En esa frase que les puse, él sí la decía medio como que pícaro, ¿no? Como que Sí, 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 estaba sí. como que saliéndose con la suya de algunas cosas, pero sospecho que si estudiamos la vida de Benjamin Franklin, probablemente hizo cosas muy buenas Sí, para el mundo, ¿sabes? sí, Pero bien, sea dónde vas, o sea, el método sí, socrático para salirse con la suya, pero sí. adelante. Sí, Sí, ¿no? Era prácticamente eso. sí. Este, pero sí, bueno, de hecho, en un inicio pensé en tratar de hacer una relación de política con filosofía para esta plática, pero pues Mm, no me daba. es Este, que sí. sí, está difícil. Y ya después lo hice nada más Sí, político y dije, ¿qué estoy haciendo? Voy a hablar con un filósofo. sí. Si te interesa, Mario, si te interesa perseguir ese camino, porque mira, pero pienso que al empezar a estudiar filosofía hay un cierto deber que tenemos, que es por lo menos ponerle atención a lo que nos interesa, ¿no? Y pensar en por qué nos interesa. Sí, Entonces, si es que en ti notas un cierto interés en esta conexión, te propongo lo siguiente. Primero, que leas La República, ¿no? No veas videos, no no, de tomes hecho en una eso ando. clase, léela, ¿ok? Y segundo, cuando la termines de leer, reflexiona, ¿verdad? Sobre ello. Y después lee el segundo libro de Platón de este contexto que se llama Leyes, que fue el último libro que escribió Platón. Leyes. Porque él escribió La República, que son 10 libros, y luego Leyes son 12 libros. Se dice que es de los libros más difíciles de Platón. Hay quienes dicen que es más difícil que la República, y no está escrito en formato de diálogo, como los demás que has leído, ¿no? Sí, Ahí estarías viajando en el tiempo, y tal vez te encuentres con algo interesante. ok. Pues muchas gracias por la recomendación, Mateus. Y ya Una para recomendación cerrar, muy difícil, es una montaña ahí pero ándale, sí, de hecho adelante este si te interesa. podcast pues va a ser el primer episodio o ¡Ah, capítulo, qué ¿no? bien! ¡Qué Y gusto! ¡Qué y pienso honor! que sea esa relación entre filósofos y políticos. Voy a tratar, digo, no sé si lo consiga, pero quiero Sí. tratar eso. Sobre eso, como este es tu primer episodio, yo creo que todavía no entiendes bien lo que estás haciendo. Sí, ¿no? Y lo digo en el buen sentido, Sí, sí, en el sí. buen sentido. Creo que todos los que comienzan un proyecto de este índole comienzan sin exactamente entender hacia dónde va. Y eso es emocionante, por lo menos, Sí. imagínate nuestra trayectoria de mi hermano y mía, como hicimos de primera, ¿verdad? Y te va a tocar grabar muchos, si así lo decides, y vas a sentir que, híjole, ¿para dónde va? Que hacia dónde, pero ve reflexionando y ve reflexionando. Sí, Lo que sí te digo es que si decides grabar muchos episodios, ahí entras en el concepto de lo que estábamos hablando al principio, que es subir mucho material al Internet. Entonces, sí, hay una responsabilidad. sí, eh, claro. y entonces, ¿qué vas a hacer con esa responsabilidad? ¿Me Sí, explico? no, sí, totalmente. O sea, a mí me gustaría reflexionar incluso antes de hacer pues un video. Incluso lo hice para Bien, para pues comprender, porque incluso las preguntas, pues no eran nada más para que me las respondieras tú, sino tratar de comprenderlas un poco yo. lo noté que te preparaste, son preguntas muy difíciles, son Sí, preguntas que, sí, sí, pero sí, buenas. ya para cerrar, nada más quiero que me desmientas de algo. Sí, A ver si por puedo. ahí alguna vez leí que Nietzsche
su formación filosófica había sido autodidacta. No, Sí se formó bueno, como filósofo. claro, Ok. Nietzsche no solo se formó en la academia, sino que llegó a los escalones más altos de la academia. Y Ok. luego se salió. ¿Por qué se salió? Eso sí, ahí sí hay debate. Se salió dicen que parte fue por el tema de su salud, que su salud ya no le permitió regresar, pero también en ciertos escritos, hasta suyos, se demuestra un cierto rechazo y hasta cansancio de la academia, porque Nietzsche en sus libros atacó mucho la propia filosofía que se estaba haciendo en su época, porque había mucha hipocresía, había mucha, ¿verdad?, falta de pensamiento original. Pero otra cosa importante mencionar en este contexto es que Nietzsche pues es difícil negar que fue un genio, en el sentido de que él muy rápidamente empezó a avanzar. Él sufrió mucho de joven y logró catalizar ese sufrimiento, y eso es casi la regla con muchos filósofos que logran encontrar una forma de catalizar ese sufrimiento hacia algo constructivo. Y Nietzsche acabó empezando a estudiar teología, porque su padre era pastor luterano, y fallece, y luego fallece un hermano de Nietzsche, y tenía muchos temas. Y él estuvo estudiando teología hasta que entendió un poco de filología y se metió a la filosofía. Filología es el estudio del lenguaje, y él se metió a la filosofía de lleno. Pero él hablaba latín impresionantemente joven, él empezó a dar clases de latín, consiguió una cátedra muy rápido, fue impresionante, fue una subida meteórica, pero luego por su salud se acabó saliendo. Ok, bueno, pues eso era todo lo que quería hablar contigo, Mateus. Otra vez de nuevo, muchas gracias pues, por tu tiempo, por tus respuestas, tu Un gusto, Mario. disposición y, pues por seguirme enseñando, aunque no sea en el curso, ¿no? Porque pues aprendí ahorita mucho de ti. Un gusto, Mario. Y te propongo lo siguiente, cuando termines de leer la República, hacemos otro. Órale, Y cuando termines va, leyes, hacemos otro. órale, ¿Ok? acepto la propuesta. Pues Ya muchas está. gracias, Mateus. Un Nos abrazo. vemos, Cuídate. cuídate. Bye bye.